En dicho manual se consideran las pautas de defensa, alimentación, provisión de agua, comunicaciones, etc. Si una ciudad, por ejemplo, Babilonia, ha sido fundada teniendo en cuenta dichas pautas, o sea, cerca de un río, próxima a las rutas comerciales, sobre una elevación que domine el entorno, etc., entonces sus habitantes eran geniales, casi modernos, entre comillas. Pero si un pueblo cometió el error de edificar sus ciudades faltando alguna de tales reglas de la moderna estrategia racionalista, si por ejemplo despreció aquella inexpugnable colina que eligió vivir en el valle, entonces se trata simplemente de gente idiota, entre comillas, seres primitivos que lo ignoraban todo sobre la manera en que se debe planificar una buena ciudad. Por supuesto que la obcecación racionalista, que afirmó durante siglos que Troya no podía estar a donde realmente estaba y que no alcanza a comprender por qué los mayas construyeron ciudades que nunca habitaban, no reconoce un aspecto importante del problema, cuál es la elección de las psicorregiones. En la antigüedad se confiaba la inspección telúrica a personas sensitivas, sacerdotes o iniciados, quienes jamás empleaban un criterio racional en esa tarea, sino que se guiaban por conocimientos esotéricos. Estas personas sabían elegir el lugar adecuado a las necesidades de la comunidad, que variaban en muchos casos: ciudad duradera, ciudad transitoria, campamento, fortaleza, granja, etc. En tiempos muy antiguos, para toda construcción se seleccionaba con cuidado el sitio conveniente, sea un puerto, un templo o un puente. Hoy en día parece evidente que primero ha surgido el camino y luego, en los lugares de vacío, se construyó el puente o se colocaron las piedras para saltar. Sin embargo, sorprendería saber con cuánta frecuencia se hacían desvíos muy grandes para cruzar el río por lugares que no eran ni los más playos, ni los más cercanos entre orillas, sino que la psicorregión predominaba por sobre cualquier pauta lógica o racional. Un río no se debía cruzar por cualquier parte, así como la tierra no se debía arar y cultivar en su totalidad. Existían zonas, psicorregiones negativas, donde la influencia telúrica era nefasta y a las que se debía evitar cuidadosamente. Muchas de aquellas precauciones de los antiguos han llegado hasta nuestros días. El antropólogo Jensen las llama supervivencias, como complementos de mitos y leyendas, pero son tomados por supersticiones carentes de sentido. Pero lo cierto es que en la antigüedad la existencia de lugares hostiles era muy conocida y aceptada, lo que explica muchas de las fallas que se habrían cometido en la elección de los lugares útiles, según las pautas del manual de procedimientos de los racionalistas modernos. Porque muchas veces un lugar dotado de todas las ventajas evidentes en materia de seguridad y alimentación presentaba, en cambio, la desventaja esotérica de contener una psicorregión negativa que impedía efectivamente el asentamiento por no garantizar el bienestar comunitario. Por el contrario, podían localizarse lugares completamente desguarnecidos o peligrosos, pero que representaban verdaderos paraísos terrenales para quienes gozaban de su psicorregión. No otra cosa, por ejemplo, explica la tragedia de Pompeya, edificada sobre una ladera del volcán Vesubio, ciudad que, a pesar del terremoto del 63, fue reedificada a pedido de sus habitantes, quienes no soportaban la idea de abandonarla y por eso perecieron casi en su totalidad 16 años después, en el 79, cuando una nueva erupción la sepultó bajo la lava ardiente y las cenizas. No nos extenderemos más en un tema de fácil comprensión. Solo nos resta agregar que en la Atlántida, durante el período luciférico, existía toda una ciencia de las psicorregiones, en base a la cual los sidas hiperbóreos instruían a los virias sobre las técnicas a emplear para dominar la naturaleza y reorientarse estratégicamente.
La naturaleza, según esta ciencia, es solo un aspecto sensible, una apariencia concreta de esa multiplicidad infinita de procesos evolutivos en que consiste la macroestructura de una edad manú. Por eso, dominar la naturaleza significa conocer la manera de operar sobre los procesos evolutivos y conseguir la independencia de los arquetipos psicoideos. La ciencia que permitía tal dominio de la naturaleza formaba parte de la cábala acústica, y esta, según ya adelantamos, solo era conocida por una élite de iniciados hiperbóreos. Luego de los cataclismos, el hundimiento de la Atlántida, la Tierra experimentó una alteración muy grande en el funcionamiento de sus sistemas de energías vitales y fluidos sutiles. Se acentuaron los contrastes entre psicorregiones hasta un punto tal que los desniveles eran fácilmente percibidos por el hombre y resultaban a menudo peligrosos. Para equilibrar las psicorregiones y tornarlas habitables a la humanidad, los Cromañón emplearon externamente sus conocimientos de la cábala acústica. Pero tal acción exterior, para ser efectiva, debe estar acompañada de un trabajo interior, pues la humanidad, o sus conjuntos étnicos, interactúa con la psicosfera, el cuerpo sutil, de la Tierra, asiento de los arquetipos psicoideos, y esta relación puede atenuar o excitar los contrastes entre psicorregiones. Hoy en día, la posibilidad de efectuar un control colectivo sobre el medio ambiente empleando poderes psíquicos, la fuerza de la voluntad, será tomada con escepticismo, pues el avance del Kali Yuga, la expansión demográfica de elementos raciales confusos, la predominancia generalizada de las tendencias animales del pasú, etc., ha producido una humanidad inmersa en un sopor materialista que le impide tomar conciencia de su potencia mental y del poder con que esta potencia podría actuar sobre las psicorregiones. En consecuencia, el hombre moderno se encuentra imposibilitado para resolver las alteraciones actuales entre psicorregiones. La estrategia de la sinergia ha capitalizado esa impotencia y ha lanzado movimientos subversivos que denuncian el conflicto entre el hombre y el medio ecológico. Pero existen en verdad causas reales que un movimiento auténticamente ecologista debería investigar seriamente. Volviendo al concepto de psicorregión, es hora ya de preguntar, ¿a qué se llama interacción psicológica entre el hombre y el medio ambiente? Ya lo hemos definido indirectamente. Existen lugares nefastos que denominamos psicorregiones negativas, así como hay también lugares que poseen cierto encanto, a los que vamos ahora a denominar psicorregiones positivas. Estos conceptos elementales pueden profundizarse si definimos un nuevo concepto, el de clima psicofísico. Recordemos que una psicorregión es el hábitat elegido por el hombre en virtud de una cualidad telúrica psíquicamente apreciable. Ahora podemos agregar que toda psicorregión posee un clima que le es propio, el cual puede definirse como el conjunto de percepciones sensoriales y extrasensoriales que impresionan a un hombre situado en su entorno. El concepto de clima puede aplicarse tanto a las psicorregiones positivas como a las negativas, personales o sociales, etc. Por ejemplo, desde la lúgubre sensación de opresión que se experimenta en una tenebrosa caverna hasta el electrizado ambiente de una sala de teatro que en el momento culminante del drama o la tragedia es percibido por todo el público. Existen una infinidad de climas especiales de conocimiento corriente. Con el fin de lograr un desarrollo claro y comprensible de este concepto, comenzaremos por estudiar los climas de las psicorregiones naturales. C. Hay lugares en el mundo que gozan de un encanto particular, y a veces sus cualidades son tan intensas que, al ser percibidos por muchos, trascienden fronteras y ganan perdurable fama. ¿Quién no oyó hablar de alguna montaña inspiradora, una ribera de ensueño,
un arroyo de dulces murmullos, lugares todos recomendados como muy propicios para la meditación o el amor, o para recobrar la salud perdida, o, aún, para indagar el futuro. Generalmente son los espíritus sensibles, músicos o poetas, quienes expresan en lenguaje popular estas cualidades geográficas, contribuyendo a acrecentar su fama. Estamos aquí ante un caso de psicología profunda, cuya comprensión suele facilitarse al establecer analogías con fenómenos de la física. Por eso se habla de clima psicofísico, aunque sería más apropiado referirse a microclima, es decir, a las condiciones del clima en un espacio limitado. Por ejemplo, ¿qué queremos significar cuando decimos que una psicorregión posee un microclima particular? Que en dicha psicorregión se experimenta un estado psicológico diferente al que se vivenciaría en otras partes, aún en las inmediaciones. Pero tal estado psicológico no responde solo a las percepciones sensoriales, es decir, visuales, auditivas, olfativas, etc., sino que involucra también a otros planos del ser, otras regiones del alma, cuya fibra no es fácilmente afectada en la vida corriente. Es como si el lugar, su microclima, indujera en el hombre una fuerza totalizadora que, disolviendo percepciones y sensaciones, lo transportara hacia lo no diferenciado o inconsciente. Y esta regresión a los estados primordiales de conciencia, lejos de constituir una actitud pasiva por parte de quien la experimenta, genera la participación activa entre el hombre y el microclima. La conciencia de experimentar algo especial, el éxtasis, es justamente el efecto de la participación activa. Ya hemos mencionado en distintas oportunidades el concepto de psicosfera, el cual alude a un campo que rodea la Tierra y se compenetra con todos los puntos del espacio interior. Tal campo es equivalente a lo que en la ciencia del aliento hindú se denomina globo terrestre de Akasha, es decir, aquella esfera a donde yacen depositados los arquetipos Manu, que nosotros hemos llamado psicoideos, y, en un plano inferior a estos, los registros akáshicos, que no son más que la impresión astral de su despliegue evolutivo en la materia. Este campo es, también, una de las 10 vestiduras o velos del demiurgo Jehová Satanás, el anciano de los días, que se nombran en la cábala hebrea. En el campo de la psicosfera tiene lugar el inconsciente colectivo universal, donde yacen los arquetipos psicoideos, y este interactúa con el inconsciente colectivo personal de cada individuo, Vasu o Virya perdido. De esa manera se conecta la evolución humana con el desarrollo del arquetipo planetario, pues la psicosfera es el sustratum de la fisiología terrestre, el cuerpo sutil, que hace las veces de sistema nervioso vital, constituido por una compleja red de energías telúricas con millones de vórtices o chakras y canales de distribución o nadis, etc. En el libro cuarto, estos conceptos serán debidamente definidos y fundamentados. Lo importante ahora es comprender que cierta parte de la psique humana, llamada inconsciente personal, participa del inconsciente colectivo universal o psicoideo. De hecho, el Vasu se encuentra absolutamente ligado a la psicoesfera, y solo el Virya puede trascender la determinación arquetípica que ejerce el inconsciente colectivo psicoideo, a través del inconsciente colectivo personal, sobre la conciencia ordinaria. Esa trascendencia, ese despertar, esa liberación que se alcanza luego de transitar el sendero del regreso al origen, es tema que ya hemos tratado en otras partes. Estamos ahora en condiciones de definir a una isla psicoidea,
a partir del concepto de psicorregión ya estudiado. Una isla psicoidea es la contraparte de una psicorregión en el campo de la psicosfera. Estos tres conceptos no deben dar lugar a confusión. Para evitar malentendidos, hagamos notar que, inversamente, una psicorregión es la proyección de una isla psicoidea en un área geográfica determinada. Desde este punto de vista, puede afirmarse que una isla psicoidea es el arquetipo de una psicorregión. Se comprende así que hemos necesitado aludir previamente al concepto de psicosfera, solo para definir el ámbito de existencia de las islas psicoideas. En anteriores incisos, planteamos la distinción entre hecho natural y hecho cultural. De este último, dijimos entonces que era la forma en que se concretaba un arquetipo psicoideo al evolucionar hacia su entelequia. Pero, como el hecho cultural es esencialmente estructural, llamamos superestructura a la estructura que soporta dicha forma. También estudiamos de qué manera la superestructura del hecho cultural captura a todo aquel que establezca una relación cognoscitiva con él, incorporándolo como sujeto de su drama. Con su mayor potencia, el arquetipo psicoideo del hecho cultural intenta desplegarse a través del sujeto humano, capturando y exteriorizando su propia estructura cultural. Podemos aplicar estos conceptos para explicar el origen de aquella participación activa entre el hombre y el microclima que mencionábamos recientemente. Al sentirse atraído por una psicorregión, el hombre participa activamente de su microclima, porque ha sido capturado por el microclima en que se despliega la isla psicoidea. No hay aún un hecho cultural propiamente dicho, pero todo hecho cultural comienza por la elección de una psicorregión. Podemos decir, para dar más claridad al asunto, que una isla psicoidea opera como el marco o encuadre en el que debe darse todo hecho cultural. Por eso, cuando una isla psicoidea captura al hombre en el microclima de su psicorregión, por ese solo hecho queda dispuesto el marco propio para que los arquetipos psicoideos, en una reacción kármica, se desplieguen a través de una superestructura que incluye ahora al hombre y a la psicorregión, como elementos componentes y cuya forma dramática se denomina hecho cultural. Los arquetipos que llamamos islas psicoideas evolucionan concretamente en las psicorregiones, y estas son ámbitos exclusivamente geográficos. El microclima es la estructura natural para el hombre que soporta a la psicorregión. De allí que el microclima de la psicorregión sea equivalente, en otro grado, a la superestructura del hecho cultural. Ambos son expresiones de los arquetipos psicoideos. El primero lo es de una isla psicoidea y el segundo de un arquetipo Manú. Un arquetipo puede ser conocido, es decir, conciencializado, mediante la descripción de alguna de las formas concretas que adopta durante su evolución. En este sentido, podemos afirmar que toda psicorregión es una forma concreta que adopta la isla psicoidea correspondiente durante su evolución y, por lo tanto, toda psicorregión es una descripción natural de su isla psicoidea. Se comprende entonces la importancia que tendría, para una estrategia psicosocial, la posibilidad de conocer y distinguir a las psicorregiones. Pero, ¿existe tal posibilidad? Sí, porque las psicorregiones, en tanto que proyecciones geográficas de arquetipos psicoideos, son representables gráficamente. Personas sensitivas debidamente entrenadas, iniciadas en la sabiduría hiperbórea, pueden dibujar en un mapa el contorno de las psicorregiones o representar en una maquette la superficie en relieve. En la SS
Por ejemplo, se llegó a contar con un cuerpo de oficiales entrenados para trazar la poligonal de cualquier psicorregión de Europa. D. Retomemos ahora la distinción entre psicorregión natural y psicorregión social. Una psicorregión natural es un lugar hecho por propia mano del demiurgo, es decir, donde evoluciona un arquetipo isla psicoidea, como, por ejemplo, un paisaje, gruta, abismo, río, montaña, etc. Todos sitios en los cuales puede percibirse un microclima particular. Una psicorregión social es, en cambio, un lugar elegido por el hombre para establecer su hábitat, edificar poblados, templos, jardines o palacios, al cual ha modificado su carácter natural para adaptarlo a los fines comunitarios. Es evidente que todo sitio del segundo caso ha sido, antes de la intervención del hombre, un lugar del primer caso. Vale la pena preguntar, ¿puede servir cualquier lugar para, mediante su modificación o alteración formal, dotarlo de un microclima adecuado a las necesidades humanas? No. Es necesario elegir cuidadosamente el sitio. Tal como vimos en la historia de Nimrod, el derrotado, a veces puede llevar años localizar un sitio adecuado, y eso sí se dispone de las personas capacitadas para leer en la naturaleza las descripciones de las islas psicoideas. Y, sin embargo, a pesar de tal complejidad, los blancos Cro-Magnon, sabios de la piedra, adaptaron psicorregiones en todo el mundo para que pudiesen ser habitadas por el hombre. Luego del último cataclismo atlante, ellos repararon el sistema nervioso terrestre, haciendo posible, nuevamente, la reorientación estratégica de los virias. Porque, si bien las construcciones megalíticas guardan relación con las corrientes de energía telúrica, ello proviene solo de un aspecto funcional de las mismas y no constituye, ni mucho menos, el motivo de su fabricación, como suponen Louis Carpentier y otros adeptos del druidismo. No se trataba de practicar una acupuntura terrestre, sino de conducirse de acuerdo a una estrategia hiperbórea. He aquí la clave para interpretar la actitud de los constructores Cro-Magnon. Hoy en día, la sinarquía intenta borrar de cualquier manera los rastros de la guerra cósmica y su táctica. En este sentido, consiste en negar toda determinación bélica a los pueblos de la prehistoria. Se comprobará, así, que todos los autores esotéricos de la sinarquía, teósofos, rosacruces, masones, martinistas, etc., son pacifistas a ultranza, que afirman ciegamente que los sobrevivientes de la Atlántida fueron fundadores de civilizaciones y aportan, como prueba, las culturas maya, sumeria, egipcia, etc., sin explicar el lapso de millones de años que separan a estas de aquel cataclismo. Para aproximarnos a la verdad y evitar la desinformación sinárquica, preguntémonos por un momento, ¿cuál es la conducta más probable que adoptarían los sobrevivientes de una civilización que ha sucumbido y desaparecido por efecto de una guerra total? Con toda seguridad, no se comportarían solo como unos fundadores de civilizaciones. En realidad, unos sobrevivientes tales mantendrían un permanente estado de alerta y solo se conducirían siguiendo pautas militares, tanto para desplazarse como para acampar y, aunque tratasen de salvar elementos de su perdida civilización, no sería ese, desde luego, el motivo principal que determinaría sus acciones. Tenemos un ejemplo muy a mano en aquellos japoneses que sobrevivieron más de 20 años en las islas del Pacífico, después que finalizara la Segunda Guerra.
Aunque ellos se construyeron objetos culturales necesarios para sobrevivir o vivir, tales como una cabaña, un anzuelo o un juego de Go, y aunque hubiesen transmitido parte de sus conocimientos a los aborígenes, civilizándolos, ninguno de estos motivos determinaba sus acciones. Por el contrario, al ser hallados, se comprobó que los soldados no habían olvidado la guerra en ningún momento, manteniendo siempre un permanente estado de alerta y conduciéndose, tanto para desplazarse como para acampar, según pautas militares. Un ejemplo de ello era el correcto funcionamiento de sus armas, a las que habían lubricado y mantenido en buenas condiciones, y, fundamentalmente, el respeto constante por el grado militar. Un sargento de 1945 aún era sargento en 1960, que revela todo un universo de honor y virtudes marciales. A no dudarlo, esta es la actitud de los que sobreviven a una guerra total y no se han rendido. Todo movimiento, toda acción es táctica y, por lo tanto, debe ejecutarse de acuerdo a los principios de la guerra. Pero toda táctica, a su vez, debe planificarse en el marco de la estrategia general, de modo que contribuya a cumplir sus objetivos. Por eso, los Cromañón se movían y actuaban siguiendo las tácticas de la sabiduría hiperbórea y sus actos de guerra, llámense menhires, dólmenes o cromlech, obedecían a objetivos de la estrategia general de los Sidas. El objetivo principal de la estrategia hiperbórea es el retorno al origen y, por lo tanto, un dolmen, por ejemplo, ha de servir para eso principalmente. Y luego para escuchar la música de las esferas, o fijar las corrientes telúricas, como pretende el druidismo. Hay en todo esto un gran secreto que nos obliga, para no traicionarlo, a emplear el lenguaje simbólico. Digamos, entonces, que cuando se alcanza efectivamente el objetivo principal de la estrategia hiperbórea, los virias desaparecen de la historia. No podemos agregar más. De este modo resulta que toda acción de guerra exitosa llevada a cabo por virias hiperbóreos, luego de la guerra total, culmina con la desaparición de sus protagonistas. Pero las armas de piedra siempre quedan, aunque no puedan ser empleadas nuevamente en la misma forma que las utilizaron sus constructores. Louis Carpentier ha descubierto que, sugestivamente, los megalitos de Francia están distribuidos sobre una enorme espiral que abarca todo el país. También ha comprobado que, desde tiempo inmemorial, hay toda una migración esotérica de personas, quienes, cual gigantesco juego de oca, van peregrinando por el camino en espiral, buscando una suerte de iniciación a los misterios de la construcción lítica. Masonería. Naturalmente, algo que Carpentier desconoce. Tal migración comienza a posteriori de las construcciones de piedra, pues los constructores desaparecieron cuando colocaron la última piedra del centro de la espiral u ojo. A los que llegan después y desconocen el secreto de la piedra o carecen de pureza sanguínea, como para plantear una estrategia hiperbórea, solo les queda la alternativa de purificarse siguiendo la ruta de piedra de los Sidas. Como el origen es común a todos los linajes hiperbóreos, es posible que al seguir un camino hacia el origen, abierto por otros virias, se consiga recordar el secreto y pueda, así, plantearse una estrategia propia. Para neutralizar estas armas líticas y la posibilidad de orientación estratégica que brindan, los druidas se han ocupado durante siglos de efectuar un bloqueo mágico, grabando signos o practicando rituales que tienen por fin
alterar las psicorregiones aledañas. Pero, desde que se infiltraron en la Iglesia Católica, su accionar ha sido tremendamente efectivo, pues, luego de destruir las armas líticas, en el sitio en que éstas se hallaban, levantaron otras construcciones de piedra especialmente diseñadas, según principios de la cábala acústica, para conseguir los fines estratégicos de la sinarquía. De ello volveremos a hablar más adelante. Vamos a destacar ahora un elemento que se encuentra estrechamente ligado al tránsito por el mundo de los blancos Cromañón. Si en un mapa indicamos la distribución mundial de los megalitos, la cual será indudablemente incompleta, pues muchos han sido destruidos, y en otro mapa idéntico marcamos los lugares en donde se ha encontrado el antiguo signo de la esvástica, veremos que las áreas de dispersión son idénticas. Si bien la esvástica es ostentada por pueblos que, aun habitando los lugares megalíticos, no han sido los constructores de los mismos. Este hecho no invalida el argumento, pues justamente estos pueblos de cultura inferior han recogido o descubierto la esvástica a partir de la construcción megalítica, ya que, en cierto sentido, ambas son una y la misma cosa. Hemos declarado ya que las construcciones megalíticas son armas tácticas para ser usadas en el marco de una estrategia hiperbórea, y que el objetivo de tal estrategia es el retorno al origen. Para comprender nuestra afirmación anterior, no hay más que recordar que en toda acción estratégica hacia el origen debe intervenir el Graal, reflejo del origen. Pero el Graal se halla soportado por la runa de oro, y en esta grabado el signo del origen, del cual se deriva, mediante deformaciones y mutilaciones, la runa esvástica. De allí que una construcción lítica, diseñada para trasladar a una comunidad guerrera hacia el origen, haga posible que otra comunidad, más impura o confusa, perciba el signo del origen y adore o considere sagrada a la runa esvástica. Pero la esvástica, que se deriva del signo del origen, no representa ella misma tampoco un signo solar, a pesar de haber sido racionalizada como tal por sacerdotes decadentes, quienes la identificaron también con la vida, el movimiento, la reencarnación, el polo, etc. En la antigüedad, la esvástica era un símbolo hiperbóreo del fuego y de la sangre, cuando ambas sustancias son una y la misma cosa. Hoy en día el fuego es combustión, la ilusión óptica de un proceso químico de cambio de estado de la materia, y la sangre un líquido plasmático. Pero la sabiduría hiperbórea enseña que sangre pura y fuego poseen una naturaleza común, conocimiento que está en la base de la cábala acústica, utilizada por los Cromañón para domar las corrientes de energía telúrica. El que puede ver la energía telúrica la encuentra semejante a un vapor ígneo, pero la sangre también se ve de esa misma forma, como un vapor ígneo, y por tal analogía se ha hablado durante milenios de sangre de la tierra, e inclusive, debido a que en los cursos de agua, ríos y arroyos, la circulación de la energía telúrica es mayor, se ha identificado al agua como a una sangre terrestre. Hay pues un conocimiento perdido en torno a la esvástica, que solo los arios de la India, los germanos de Frisia y Sajonia, y quizá los mayas de Yucatán, han conservado de manera deformada hasta los tiempos modernos. Hay una antigua palabra sánscrita para designar al fuego que pone de relieve el recuerdo hiperbóreo de la identidad que venimos señalando. Es la palabra pur, que, además de significar fuego, constituye la raíz de pura, una calidad de la sangre. En efecto, en los Vedas se lee constantemente que la sangre de los reyes, guerreros o sacerdotes, es decir, de miembros de las castas superiores, es pura y, por lo tanto, ígnea.
Sangre y fuego se nombraban en sánscrito antiguo, entonces con una única palabra, pur, que también significaba pura, cualidad indiscutida de Agni, el dios del fuego, y de la sangre de los héroes legendarios, o Siddhas. También los germanos conservaron parte de este conocimiento al utilizar la esvástica como runa, o sea, como palabra mágica, elemento de la cábala acústica. La cábala acústica se basa en el principio de que toda forma se halla sostenida por una palabra, que es también un arquetipo, la cual fue pronunciada en el comienzo del drama por el logos creador, o sea, el aspecto verbo del demiurgo. Conocer la cábala acústica significa una ventaja estratégica que permite, por ejemplo, adaptar el medio ambiente, el Badplas, para que sirva a los fines de una estrategia hiperbórea, disminuyendo la presión satánica de Maya, la ilusión de lo real. Por eso quienes utilizaban como letras la esvástica y otros símbolos de la cábala acústica estaban sin dudas poseyendo una ventaja estratégica sobre otros pueblos ya sinarquizados. Ventaja que hoy los germanos perdieron, pues deben someterse a las reglas de un mundo judaizado, satanista y sinárquico, pero que sin embargo no representa un mal tan grande como el que han debido soportar otros pueblos hiperbóreos como los aztecas, por ejemplo, quienes no solo perdieron su alfabeto de símbolos cabalísticos, sino que se destruyó su cultura y hasta se intentó exterminar su raza. F. Decíamos que los Cromañón sembraron el mundo de megalitos y agregamos como dato ilustrativo que la esvástica aparece en los mismos lugares en que se erigieron las armas líticas. Sabemos que sobre este tema se han vertido infinidad de opiniones disparatadas. Sin embargo, no podemos soslayar las afirmaciones de ciertos comentaristas profanos muy promocionados últimamente, quienes, luego de observar que las construcciones megalíticas se hallan distribuidas predominantemente cerca de las costas de ríos y mares, sacan la conclusión de que los constructores provenían del mar, o eran, simplemente, una raza marinera. Esta presunción la desmentimos de inmediato y afirmamos, en cambio, que el trabajo de los líderes del arte lítico era mucho más vasto de lo que suele suponerse, pues incluía toda la superficie de los continentes, y que, por desconocerse ahora en qué consistía este trabajo, se llega a conclusiones erróneas y disparatadas. La clave está en la cábala acústica, la cual incluye el uso de resonadores líticos, menhires y dólmenes, pero también dispositivos formales, como los cromlech, el laberinto, el perfil de grandes rocas y montañas, el pozo y la caverna, etc., que obran de modo descriptivo sobre los arquetipos psicoideos. Existen muchas cavernas que han sido modificadas artificialmente para servir a determinados fines, cuando no son totalmente artificiales, y numerosos pozos en todo el mundo registran una elaboración humana. También los petroglifos y figuras rupestres de origen cromañón, como en las cavernas de Altamira, Lascaux o Aurignac, tenían su fundamento en la cábala acústica. En conjunto con ciertos mantras o palabras mágicas, permitían operar sobre las almas grupales, elementos o egregoros de los animales a los que se deseaba cazar o domesticar. En el Perú, en el yacimiento de Marcahuasi, situado en una pequeña meseta andina a 4.000 metros de altitud, puede visitarse hoy día un auténtico taller escuela cromañón. Allí, cualquiera podrá contemplar, in situ, todo un arsenal de armas líticas tácticas y comprobará, si tiene buena vista, que éstas exceden por su abrumadora diversidad a las más conocidas del menhir, el dolmen o la muralla. G. Nos hemos referido ya a las modificaciones que los cromañón efectuaron en muchas psicorregiones, transformándolas de naturales en sociales,
o aptas para que los viryas las habiten y se reorienten estratégicamente. Pero también mencionamos que en muchos casos las psicorregiones sociales fueron alteradas nuevamente por los druidas, con el propósito de readaptarlas para la estrategia de la sinarquía. Por ejemplo, vale la pena recordar que muchos de los grandes templos de las religiones modernas, católicas, musulmanas, budistas, etc., han sido edificados sobre antiguos templos paganos, o sea, en lugares que eran venerados desde la más remota antigüedad y en cuyo centro existía un menhir, un dolmen, un cromlech, etc. Vamos a explicar ahora la naturaleza de esta contraofensiva sinárquica. Los druidas se infiltran a partir del siglo IV en la orden benedictina y luego, desde el Cister y Cluny, lanzan la Orden del Temple en la primera y más terrible ofensiva destinada a instaurar el gobierno mundial de la sinarquía. Al estudiar la estrategia A2, comentaremos este plan sinárquico y explicaremos los motivos de su fracaso. Lo importante es que, para que tal plan diera resultado, se debían preparar con antelación de siglos las psicorregiones religiosas de Europa para que sus microclimas capturasen a los creyentes y los incorporasen al proceso del arquetipo de Jesús Cristo. Para ello, los druidas contaban con la cábala acústica, en la cual eran maestros, y con la cábala numeral, que gustosamente pusieron a su disposición los sabios judíos. Combinando este formidable conocimiento, desarrollaron una técnica de control psicosocial basada en la resonancia arquetípica de enormes estructuras de piedra. La expresión concreta de este trabajo es la catedral gótica que aparece, entre comillas, como todos saben, en el siglo XI. Esta gigantesca construcción es un instrumento lítico finamente calibrado para generar un microclima religioso capaz de apabullar al feligrés con su grandiosidad y de sugerirle una actitud de respeto y devoción. Nada más que eso necesita el arquetipo de Jesucristo para efectuar la captura, transformando el microclima en superestructura y a la psicorregión religiosa en hecho cultural. Pero lo más admirable de tal máquina infernal, y aunque esta afirmación escandaliza a los genetistas, la diremos igual, es que, una vez efectuada la captura, modula la información genética del creyente, tornando hereditario el arquetipo de Jesucristo, o sea, judaizando genéticamente al incauto. Esto se logra porque el arquetipo de Jesucristo, que es psicoideo, es decir, perteneciente al inconsciente colectivo universal, se introduce y plasma en el inconsciente colectivo personal por la acción de la catedral, lo que implica una modificación cromosomática en todas las células de la estructura anatómica humana. Son así las catedrales, máquinas para programar psíquicamente y genéticamente a la población con el propósito de conformar un tipo humano judaico, que actúan sobre la herencia genética por la transmisión de caracteres simbólicos inducidos. La construcción de catedrales y otros monumentos que no mencionamos por motivos de brevedad es, desde el punto de vista de la sabiduría hiperbórea, una auténtica táctica de estrategia psicosocial, puesta en práctica por la jerarquía blanca de Shambhala para favorecer el advenimiento de la sinarquía universal. Sobre la función de las catedrales, tanto el druida Fulcanelli como el celtista Louis Carpentier y muchos otros autores de similar filiación sinárquica pretenden que las mismas serían libros de piedra destinados a perpetuar un saber oculto. Aquí sería la alquimia, el que, debido al oscurantismo reinante, no puede ser expuesto ni siquiera por organizaciones iniciáticas. Cuesta creer que tales idioteces puedan decirse de buena fe.
y estaríamos tentados de dudar del criterio racional de quienes las emiten si no estuviésemos al tanto de que existe una estrategia sinárquica y de que ellos son sus agentes. Para aclarar las cosas, recordemos que con las pirámides de Egipto ocurre una conspiración similar, en la que todos los autores, esotéricos entre comillas, coinciden en afirmar que, por ejemplo, Keops es un libro de piedra, a donde se ha volcado el saber egipcio para perpetuarlo a través del tiempo. ¿En qué fundamentan tal afirmación? En la perfecta orientación geográfica de las construcciones, pirámides y catedrales, y en la intervención de números muy exactos y llamativos, extraídos de la física o la astronomía, en las dimensiones del monumento. Veamos ahora cuál es la verdad que la sinarquía pretende ocultar o disimular con teorías absurdas. Tanto las pirámides como las catedrales y, en general, todos los templos construidos en base a principios cabalísticos son máquinas funcionales, construidas para operar colectivamente sobre el público. Hágase cualquiera la siguiente pregunta: ¿en qué máquina no intervienen medidas y dimensiones vinculadas con las leyes de la naturaleza que pretenden gobernar y aprovechar? Inferir de ello que la máquina es un libro en el que se han vertido conocimientos de la naturaleza destinados a ser leídos en el futuro es una idea totalmente irreal. Una máquina se construye para ser usada en el presente y en un futuro inmediato, o para que funcione mientras tenga vida útil, pero nunca se hace pensando en lo que ocurrirá miles de años después. Claro que si dicha máquina atraviesa los milenios y es contemplada por seres que ignoran su objetivo funcional, no sería extraño que razonaran equivocadamente que la misma es un libro y hasta leyeran mensajes en ella. Piénsese, por poner un ejemplo extremadamente simple, en unos hombres del futuro que, ignorándolo todo sobre nuestra civilización, hallaran el cuadrante de un reloj de pared de 1 metro de diámetro, y que de su examen concluyeran que se trata de un libro hecho para las generaciones futuras por unos seres antiguos que conocían la longitud del meridiano terrestre, contaban hasta 12, probablemente adoraban el círculo, tal vez el sol, estaban en la edad de bronce, etc. Todas estas deducciones son lógicas, pero nada indican sobre el reloj, ni sobre el objetivo funcional para el que fue diseñado. Es necesario entender, entonces, que las catedrales y otros monumentos similares deben ser considerados en su totalidad estructural, atendiendo a la función para la que fueron diseñados. Y si no sabemos cuál es esa función, mejor es callar, porque de otra manera colaboramos con la estrategia sinárquica que consiste en fomentar la confusión en todo aquello que se relacione con Chan Chambalá y sus planes demoníacos. H. Estrechamente conectado a este tema, existe otra táctica sinárquica sobre la que vamos a advertir ahora. Cuando se habla de Edad Media y Renacimiento, suele cometerse un deliberado error consistente en afirmar que efectivamente una especie de abismo separa a ambas épocas. Parecería, según los historiadores de la sinarquía, que la Edad Media fue una época de tinieblas impenetrables, cuyas negruras fueron disipadas bruscamente por el humanismo renacentista. El Renacimiento parecería ser, así, que surge por generación espontánea, totalmente divorciado de la época que viene a superar. Pero bien que se mire la cosa, vuelve a descubrirse, detrás de tales opiniones, a la táctica sinárquica. Lo diremos nuevamente. El demiurgo, su gran aliento, impulsa a la materia a evolucionar siguiendo el orden formal de sus planes o arquetipos manúes. La ley de evolución rige, así, en todos los órdenes de existencia, incluidas las sociedades humanas.
Pero la jerarquía blanca de Changchamalá suele apurar esa evolución social mediante una alteración llamada revolución, la cual se expresa también por una ley precisa que consiste en plantear una oposición dialéctica al sistema que se procura revolucionar. Por eso no debe extrañar que tras toda revolución, los revolucionarios nieguen y desvaloricen el orden anterior. Es pura táctica sinárquica, que puede ser comprobada observando la Revolución Francesa, rusa, cubana, etc., a donde se evidencia el choque dialéctico y la negación, por parte del nuevo orden, de todo valor al orden desplazado. Esta táctica sinárquica es muy evidente y no requeriría mayor comentario, si no fuese que el Renacimiento no figura en la historia como revolución. Sin embargo, pasando por alto las calificaciones, descubrimos en el corazón del cambio renacentista a la misma estrategia sinárquica que dirige las grandes revoluciones de la historia, y con ella la negación de la época anterior a la que se tilda de oscurantista. Pero, puesto que descartamos su carácter natural o espontáneo, debemos preguntar: ¿quién lanza una revolución tan vasta como el Renacimiento? Porque toda revolución registra, por detrás de los protagonistas evidentes, una jerarquía de cerebros grises que planifican y dirigen el movimiento. El aspecto violento es solo la culminación de un largo trabajo subversivo efectuado por profesionales, agitadores y revolucionarios, quienes han sido también agitados por fuerzas ocultas que raramente se muestran a la luz pública. Sabemos que la sinarquía alienta tras estos poderosos movimientos, pero en el caso del Renacimiento, ello no siempre aparece suficientemente claro, y diremos por qué. Porque el Renacimiento fue una revolución cultural, no política, como las revoluciones violentas que estamos acostumbrados a considerar. La reacción a tal revolución se llamó cátaros y Federico II Hohenstaufen, y fue ferozmente reprimida. Y adviértase que si hablamos de una reacción en el siglo XIII a una revolución que se produce en el siglo XV, es porque admitimos que en el siglo XIII ya estaban a la vista las motivaciones que desencadenarían la revolución del Renacimiento. Motivaciones que los druidas y sus secuaces habían incubado durante 800 años, y la mayor de tales motivaciones, la más evidente, eran las catedrales, tan eficaces en su objetivo revolucionario, cultural, tan espléndidas en su perfección estructural, pero, por sobre todo, tan grandiosas frente a la pequeñez humana, que tornaba dificilísimo reaccionar contra ellas. Pero esta inhibición era, sin lugar a dudas, otro importante objetivo sinárquico. Lo repetimos por última vez. Se comete un error al creer que el Renacimiento significó verdaderamente una reacción contra la cultura de la Edad Media. Fue la misma Edad Media, sus fuerzas ocultas, la que generó el Renacimiento, preparándolo durante siglos, actuando sobre las masas mediante tácticas psicosociales, entre las cuales, pues no son las únicas ni mucho menos, se cuentan las catedrales que venimos mencionando. Pero, seguramente, estamos tentados de preguntar: ¿sin las catedrales habría habido Renacimiento? Creemos que no. Esta respuesta puede dar una idea de la importancia que atribuimos a la influencia colectiva de las gigantescas máquinas de piedra y a la ciencia que permitió diseñarlas, la cábala acústica. 10. Quien haya leído los 9 incisos anteriores habrá, ya, comprendido que rechazamos el punto de vista sociocultural, que reconoce al hombre como agente activo y a la tierra como sujeto pasivo, el cual es ahora aceptado por los geógrafos
en términos generales, pues él mismo implica un falso concepto de libre albedrío que el hombre, esclavo de Jehová Satanás, en realidad no dispone. Por el contrario, para nosotros, y de acuerdo a la sabiduría hiperbórea, el hombre es sujeto de un drama, el proceso de los arquetipos psicoideos, que se desarrolla en el teatro de una psicorregión de la Tierra, la cual se comporta como un agente activo que lo captura e integra a la superestructura de los hechos culturales. Cuando hicimos la crítica de las edades históricas y de la cultura, demostramos que el pasú o viria perdido es, por lo general, prisionero de los hechos culturales. Pero, más adelante, al definir las psicorregiones, explicamos que éstas constituyen el ámbito primario sobre el que se inicia el proceso del hecho cultural. Hombre y psicorregión parecerían ser así los elementos fundamentales y suficientes para comprender el drama de la vida humana. Sin embargo, esto no es así, pues psicorregión, tal como la definimos, es un concepto espacial que nada nos dice sobre la dimensión temporal del drama. Para completar este aspecto, la sabiduría hiperbórea aporta el concepto complementario de geocronía, a partir del cual recién se puede definir el Kali Yuga. Es fácil comprender que el proceso de los arquetipos psicoideos no puede ser el mismo en distintas psicorregiones. Por ejemplo, el arquetipo dama se desarrolla a través de fulano y le impulsa a buscar una mujer amada. Si la psicorregión a donde se desarrolla el drama es, por ejemplo, la aldea natal de fulano, entonces éste podrá proyectar su amor imposible en alguna de las aldeanas y sublimar su energía sexual con la que se alimenta el arquetipo dama. Pero si la psicorregión es, por ejemplo, una isla desierta, la proyección no se concretará afuera y el proceso tomará otro rumbo. En este ejemplo extremadamente simple, pero que ejemplifica muchos otros casos, se advierte que, al variar la psicorregión, varía el proceso, porque, naturalmente, varía la superestructura del hecho cultural.